12:08 del mediodía y recibimos por primera vez en esta temporada 2024, pero con la promesa de extenderlo hasta diciembre por lo menos, hemos firmado contrato con el señor Búho. Búho, ¿cómo estás? Bueno, ¿Todo bien? Muchas Bienvenido gracias nuevamente. El día lo mantuvimos los viernes. Totalmente, sí. Contento por volver, contento también por cómo se armó este año para Radio Sí, con grandes figuras. Justo vi que está Federico Andajasi. Sí, los miércoles a las 4. Claro, una gran figura de la literatura. ¿Quién no ha leído su obra El Alquimista, no? Así que bueno, Radio Sí sigue creciendo y contento de estar acá con ustedes. Búho, vamos a hablar de educación. No hablamos nunca todavía desde la asunción de Javier Milei. Han pasado 4 meses. En estos 4 meses, un montón de temas que atraviesan la educación. Sería bastante engorroso hacer de manera lineal y plantear la situación semana por semana, qué fue pasando y demás. Así que me gusta la forma en que lo vamos a encarar. Así es, como vos decís, ya van 4 meses de gobierno de Javier Milei. En estos 4 meses ha pasado bastante agua abajo del puente en materia educativa. Y para no hacerlo en una secuencia histórica, mes a mes, traje esta idea que es el viejo recurso de los papelitos, Así que ahí tenemos todos los temas educativos que pasaron en estos 4 meses. Tengo que ir sacando de a uno. Te invito a que vayas sacando y que a partir de eso nosotros hablamos del tema que elijas. Voy a elegir primero este papelito, lo voy a enfocar a la cámara. Plan Nacional de Alfabetización. Bueno, es el primer tema. A ver, el Plan Nacional de Alfabetización, justamente vamos a estar hablando de un tema que es, junto con el tema de los subsidios a las escuelas privadas, los únicos temas de propuestas positivas de este gobierno. El Plan Nacional de Alfabetización se puede decir que es la propuesta estrella del secretario de Educación Carlos Torrendel. Fue presentado en el primer Consejo Federal de Educación que se hizo en enero de este año. Y básicamente lo que busca es garantizar que todos los chicos que están en tercer grado de la escuela primaria conquisten el aprendizaje de la lectoescritura. A través de una serie de recursos, este programa incluye evaluaciones periódicas, y el gran tema con este Plan Nacional de Alfabetización es que, como te digo, fue presentado en enero, pero todavía no se puso en marcha, todavía no está funcionando. El Plan Nacional de Alfabetización es hoy una promesa que, a pesar de ya promediar mitad de año, no arrancó. En un contexto que, como y ya, claro, ya tenemos 4 meses, ya con las clases empezadas, ya todo funcionando. Exactamente. A ver, pasan 2 cosas. Lo que arrastramos de la herencia recibida respecto a la catástrofe educativa. Hemos hablado muchas veces acá de los graves déficits que hay en Argentina en materia de lectocomprensión. Sí. Tenemos la situación de que más o menos la mitad de los chicos de escuela primaria no entiende lo que lee. Solo 16 de cada 100 que empiezan la primaria terminan la secundaria con los niveles básicos de lectura y de matemática. Y esto, bueno, obviamente requiere una actitud contundente de parte del gobierno en fortalecer la lectocomprensión. Y a su vez lo que vos marcás es otro tema. ¿Cómo haces para meter un plan de esta envergadura en un ciclo lectivo que ya arrancó, que ya empezó? ¿Cómo haces para ordenar a los profes, a los directivos, a que los propios alumnos se pongan en marcha con este Plan Nacional de Alfabetización? Necesario, urgente, pero todavía una promesa. Vamos a sacar otro papelito. En este caso, vamos a... Primero corremos los controles. Voy a ir por este papelito. A ver. Educación en la ley bases. Bueno. Que era lo que había dentro del paquete en relación a la educación. La ley bases, como recuerdan, ocupó la agenda pública durante buena parte de diciembre y todo el mes de enero. Era un proyecto de ley gigantesco que tenía más de 600 artículos, como 10 anexos.
mezclaba temas económicos, jubilaciones, todo, un merengue, una ensalada de temas. Uno de esos temas que tocaba era la cuestión educativa. A diferencia de otros temas que contenía la ley Bases, este sufrió modificaciones a lo largo del tratamiento parlamentario, es decir, la Comisión de Educación, cuando se reunió a tratar esta parte, fue mejorando el articulado. Básicamente hablaba de 3 ejes más o menos, ¿no? Uno referido al tema evaluación de docentes, evaluación de instituciones, evaluación de estudiantes. Otro referido, por ejemplo, a la cuestión de las paritarias docentes nacionales, modificaba algunos términos de la ley. Otra propuesta que hacía tenía que ver justamente con la cuestión de cómo la docencia encara el plan de estudios que está pautado, digamos, dentro de cada tema o de cada currícula. Claro. Cada una de estas modificaciones buscaba modificar leyes importantes como la Ley de Educación Superior para el caso universitario, la Ley de Educación Nacional. ¿Qué fue lo que pasó con esto? Cayó todo en saco roto, como sabemos. Retiraron del tratamiento. Claro, esto es parte de lo que se sacó cuando volvió. Después, bueno, finalmente no se terminó tratando y demás, pero es parte de lo que se había sacado en esa primera justamente parte que después ya no volvió al Congreso. Exactamente. Cuando ellos deciden quitar del tratamiento y volverla a comisiones, esto cae en saco roto. Y como sabemos ahora hay una ley Bases 2.0, podemos decir, ¿no? Que fue presentada en esta semana. Y que va a ser tratada próximamente como condición para suscribir el Pacto de Mayo. Lo que pasó en esta oportunidad es que esta segunda versión de la ley Bases no tiene ni un tema educativo. Yo recibí el proyecto, el borrador, hace 2 días, me puse a analizar, no hay ni una referencia a la cuestión educativa en la ley Bases 2.0, nada de nada. O sea que todo el trabajo que se había hecho entre los bloques legislativos para mejorar esa propuesta, para acordar consensos, para que el articulado vaya mejorando, quedó en la nada y creo que se perdió una oportunidad de poner en valor ese trabajo y esos pequeños pasitos que se habían dado en esta ley base frustrada. Vamos a sacar un tercer papelito, un tercer tema. Vamos que vamos. No te pregunté algunas cosas porque sospecho e imagino que deben estar en estos seguramente hay temas que... Este es uno de los que te iba a tocar, que es el de educación, la educación como servicio esencial. Exactamente. Bueno, este tema también... Algo que generó, pero muchísima polémica. Sí, totalmente. Y creo que esta polémica está en relación a justamente a lo atinado, por lo menos de este debate, ¿no? Primero le podemos decir que el debate es un debate absolutamente necesario en un país que, como sabemos, tiene en los paros docentes una herramienta del lado del sindicalismo docente que lamentablemente perjudica y mucho a los niños y sus familias. Está en pugna, ¿no?, ese derecho que asiste a quienes trabajan de acudir a la huelga como una manera de presionar a sus empleadores, en contraposición con el derecho a la educación, con el interés superior de los niños. Hay quienes, yo soy partidario de esta postura, ¿no? Yo creo que los paros docentes utilizados como un recurso político año tras año, mes a mes, terminan teniendo de rehenes a los niños y que tal vez se podrían buscar herramientas más creativas, claro, o que al menos cuiden el interés de los niños de aprender, de leer, de escribir, de hacer matemática. Vamos al grano con este tema. Esta propuesta de considerar a la educación servicio esencial fue uno de los puntos del DNU famoso, DNU 70-2023, sacado en los últimos meses de diciembre. Establecía que la educación de jardín, primaria y secundaria tenía que garantizar como mínimo un 75% de la prestación del servicio educativo, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Para poner una condición de este tipo,
un decreto de necesidad y urgencia es una herramienta bastante floja, bastante débil. ¿Y qué terminó pasando? Un gremio fue a la justicia y la justicia le dio la razón. No se puede recortar este derecho a la huelga, claro. con un instrumento tan débil como un decreto de necesidad y urgencia. La conclusión de esto es que hoy esa parte del DNU no se puede aplicar. Claro. Okay. Sí, me parece, y coincido con lo que decís, que es un tema que en algún momento merece un debate parlamentario, un debate, digo, que participen todos los sectores, tanto los gremios docentes, propios docentes, la política, la economía y demás, pero también va por este lado, digo, me parece que era un tema tan sensible que meterlo dentro de ese paquete gigantesco de cosas le hacía perder un poco el objetivo de la discusión. Sí, a mí digo, también como, no solo esto, perdón, Hugo, de la educación, había un montón de temas dentro de ese mega ómnibus y mega decreto y todo lo que querían hacer, que me parece que estaría bueno que en algún momento se planteen y se charlen, pero meter todo en la misma bolsa le hace perder fuerza justamente a esas cosas. Sí, creo que fue un error en la estrategia que tomó el gobierno, y a su vez me llama la atención lo siguiente, ¿no? Si el gobierno estaba tan interesado en garantizar la prestación de servicio educativo y que no haya paros, creo que se perdió la oportunidad de ponerlo en tratamiento de la ley ómnibus, se perdió la oportunidad de cuando iniciaron las sesiones del Congreso hacer una ley concreta de declarar la educación servicio esencial, o de tratar otros proyectos de ley que ya están en el Congreso que pretenden declarar la educación como servicio esencial. Para mí fue una maniobra más de carácter pirotécnico, de fuego artificial, que quedó ahí en esta, alimenta un poco esta pelea que quiere tener el gobierno con algunos representantes gremiales, ¿no? Con Baradel, con Sonia Leso, y que puede servir para alimentar esta batalla cultural que da el gobierno, pero que la verdad es que a los niños no les sirvió, porque hubo paros, sigue habiendo paros y va a seguir habiendo paros. Sí, sí. Bueno, Hugo, voy con el cuarto tema, vamos a sacar el cuarto papelito, en Vamos este a ver qué caso sale. toca, bueno, tema sencillo, recorte presupuestario a las provincias. Bueno, esto sí que fue... Son todos temas light. Sí, esto sí que fue bravo, che. Esto sí que fue muy bravo. A ver, para poner un poco la base de este debate. La Constitución Nacional y la Ley Federal de Educación establecen que son las provincias las que tienen que sostener la educación en sus propios distritos. Sí es cierto que la Constitución establece que hay una obligación concurrente de parte del Estado Nacional junto con las provincias para garantizar la prestación educativa. Es como que el gobierno no puede decir, bueno, esto es un quilombo de las provincias, háganse cargo ustedes, yo no tengo nada que ver. No es así, es una obligación conjunta. Lo que pasó fue que en el mes de enero, a mediados del mes de enero, justamente en el Consejo Federal de Educación, que se celebró acá en la capital federal, las provincias se enteraron de un día para el otro que el gobierno decidió no girarle más los llamados fondos educativos, que básicamente estaban compuestos principalmente por un componente que se llama FONID, que imputaba más o menos entre el 10 y el 15% del salario docente en todas las provincias. Bien. Además de recortar el FONID, recortaron otros fondos vinculados, por ejemplo, a conectividad, recortaron fondos de capacitación docente, y esto fue hecho de manera, como decíamos, intempestiva, absolutamente abrupta, después de que fracasó la ley ómnibus. Muchos analizan que esto fue una especie de represalia, venganza, contra los gobernadores por no haber garantizado que se apruebe la ley ómnibus, ¿no? De hecho, la Secretaría de Educación había elevado ya al Ministerio de Economía la orden de pago por estos fondos, y el gobierno se escudó diciendo que era una ley que se prorrogaba año tras año y que había vencido el 1 de enero del 2024. Esto es cierto.
Esta ley llevaba ya 25 años de prórroga tras prórroga, había sido sancionada para resolver la problemática de la, ¿te acordás? La carpa docente ahí en el Congreso, sí, la carpa blanca. Sí. La carpa blanca era un reclamo por los salarios docentes, se encontró esta fórmula de aplicar ciertos impuestos que vayan a reforzar el salario. Claro, y eso se fue prorrogando. Lo que pasa es que cortarlo intempestivamente generó problemas para las provincias que no tenían de dónde sacar esta guita para pagarlo, tensó la cuerda con los gremios docentes al máximo y de hecho este fue el principal motivo por el que fueron al paro en el comienzo de clases y siguen reclamando la restitución del FONID y la verdad es que mientras se recortó el FONID se ponen fondos en algunas otras instancias o proyectos educativos que no son tan federales y que no alcanzan a todo el sistema, ¿no? Sí, de acá dos cosas. Primero, pienso en esto de la represalia, ¿no? Porque si vos decís, legalmente el gobierno estaba habilitado, ponele, para no renovar otro año la ley, digo, no ir prorrogando la ley y demás, nunca lo habían anunciado eso de, che, miren que a partir del 1 de enero, cuando venza el año este que tenía de prórroga, no se va a renovar. Y ahí es donde entra esto de, suena más a una represalia por no haber aprobado la ley o por el gobierno no haber obtenido lo que quería con respecto a la ley. Entonces, ¿qué hago? El golpe directo, porque después también lo quería juntar con esto. El tema de la educación es un golpe directo a las gobernaciones. Digo, porque es algo que vos sabés que inmediatamente que eso suceda, se prende fuego la provincia. Digo, si tenés problemas con los docentes y no te arrancan las clases, es algo que vos tenés que solucionar. No es algo que vos podés como gobernador patear y decir, bueno, en junio vemos, mayo, agosto, lo que sea. Es algo que explotó y tenés que resolver en el momento. Y encima, si desde el gobierno nacional te ahogan con los fondos, te estás entre la espalda y la pared. No podés reaccionar. Sí, los mataron. Claro. A su vez, pagan justos por pecadores, porque no todos los gobernadores tuvieron una actitud de rechazo pleno hacia la ley, y a su vez hay una confusión profunda que tiene el gobierno con la cuestión del Congreso de la Nación. Los diputados y diputadas nacionales no son empleados de los gobernadores que tienen que responder y votar lo que el gobernador les pida. Recordemos que puede haber provincias, no sé, la provincia de Córdoba tiene un gobierno de un signo político y hay diputados y diputadas de todos los signos políticos. Inclusive hay provincias que tienen un gobernador de algún signo político y diputados o diputadas que pueden ser del mismo signo político pero no responderle políticamente. Pero es lo que sucede a la inversa con el gobierno nacional. Claro. Vos tenés un gobierno nacional, un presidente de un signo político, que ninguna provincia tiene un gobernador de ese signo político. Exacto. Ninguna. Y esto es a la inversa. Digo, vos podés tener un gobernador de un signo político que tenga diputados que no responden o no pertenecen, digo, al partido que está gobernando la provincia a la cual ellos representan. Exactamente. Entonces se la agarraron con las provincias, pero de manera completamente injusta, me parece, ¿no? Creo que el tema de los fondos educativos a nivel federal es un tema muy sensible y que, como vos decías antes, no se puede haber comunicado así a los sopetones de golpe y porrazo, y que tendría que ser parte de un acuerdo entre los representantes educativos de las provincias y el gobierno central en el Consejo Federal de Educación. Esperemos que eso se habilite, ¿no? Vamos por un quinto tema. A ver, nuevo papelito. Bueno, un poco va también de la mano, recorte, en este caso a las universidades, recorte presupuestario a las universidades. Este tema también está muy candente, sobre todo ahora. A diferencia del recorte a las provincias, que podemos decir que ahí Milei usó la motosierra, ¿ok? El tipo agarró, pegó el sablazo al presupuesto y recortó fondos que estaban asignados. La herramienta que utilizaron en este caso fue otra, no fue la motosierra, sino que fue la licuadora, ¿ok? ¿Qué fue lo que pasó? Año 2022, octubre, se aprueba el último presupuesto vigente para nuestro país.
En ese presupuesto que fue aprobado para regir durante el año 2023, estaba establecido el presupuesto universitario como en todas las leyes de presupuesto nacional. Como en 2023 no hubo sanción de ley de presupuesto, entre otras cosas porque fue el propio Milei el que solicitó que no se tratara. Claro, yo recuerdo que se iba a tratar entre las PASO y las generales. Exactamente. Y ahí se pidió, no lo tratemos ahora porque no sabemos quién va a ganar y quién va a ser el presidente, que lo traten después, que ya se conozca quién va a ser el presidente para que tenga libertad de elegir y decidir qué hace con el presupuesto. Exactamente. En primer lugar, la Ley de Administración Financiera impone la obligación al Poder Ejecutivo Nacional de elevar el proyecto de presupuesto el 1 de septiembre de cada año. Si un gobierno no tiene presupuesto de ley vigente, ¿qué es lo que pasa? Se prorroga el presupuesto del año anterior. Y acá empieza el problema con el presupuesto universitario de este año. ¿Por qué? Porque las universidades están contando con un presupuesto nominal, es decir, para no usar un término técnico. Si a vos te daban el presupuesto 2023, 1.000 pesos, las universidades para este año 2024 tienen los mismos 1.000 pesos, pero con una inflación de 280%. Claro. Entonces esos 1.000 pesos no alcanzan para lo mismo que alcanzaban el año anterior. Vos cobraste a principio de 2023 1.000 pesos y bueno, para hacer cualquier cosa, ¿no? Y al profesor le pagaban 60 pesos, 600 pesos. Vos este año cobraste esos 1.000 pesos, pero el profesor cobra 1.200, entonces ya están 200 atrás. Absolutamente. Acá hay que analizar algunas cuestiones. Esto en líneas generales, ¿no? El problema es que el gobierno mantuvo el presupuesto en los mismos valores nominales del presupuesto del año 2022-2023, para un año en donde hay 280% de inflación acumulada. ¿Bien? Sí, que ya, perdón, Hugo, ya el presupuesto que se aprobó en 2022 para 2023 había quedado medio desfasado. Exactamente. Porque se había hecho, no recuerdo ahora con los números exactos, pero se había hecho proyectando una inflación del 90%, 80-90%, y había sido como del 120%. Entonces ya estaba como 30%, 40% atrás de lo que te habían pagado. Siempre corriendo atrás. ¿Qué es lo que pasa? El presupuesto universitario se compone de dos bloques de gastos principales. Uno son los salarios docentes, del personal no docente, administrativo, de las universidades. El 90% del presupuesto es para salarios. El restante 10% es para los llamados gastos de funcionamiento. ¿Esto qué es? Pagar los servicios públicos, luz, agua, gas, alquileres, pagar la seguridad, pagar reparaciones, pagar el mantenimiento, por ejemplo, de equipos informáticos, el mantenimiento de los equipos de laboratorio, que a veces son muy costosos, comprar insumos de laboratorio, ¿ok? El gobierno sí dio un aumento para salarios. Este aumento para salarios fue de 16%. Una miseria. 3 empanadas, diría Brandoni. Sí. Y el restante 10%, que son los gastos de funcionamiento, es lo que está causando un gran dolor de cabeza a los rectores y al sistema universitario en general. ¿Por qué? Porque están empezando a llegar boletas de luz con 500 o 600% de aumento, boletas de gas con 500% de aumento. Y realmente ese monto que está congelado a valores de 2022 no alcanza para nada, no alcanza para una miseria. Las universidades están en pie de guerra, están en alerta, están tratando de que el gobierno les dé una actualización de los fondos para gastos de funcionamiento acorde al ritmo de la inflación que tenemos, y han convocado a una marcha nacional para defender la universidad pública el 23 de abril. Así que comunidad universitaria, sociedad en general, a estar atentos con este tema. Las universidades dicen que con este presupuesto solo pueden sobrevivir hasta mayo de este año. Vamos a sacar otro papelito para allá. Bueno, nos quedan 3 temas.
Del voucher al subsidio. Bueno, del voucher al subsidio. Nosotros hablamos del famoso voucher el año pasado. Acá. Sí, hemos hablado del voucher. Fue una de las propuestas estrella de la campaña de los libertarios. Esta idea del voucher proponía pasar del sistema que tenemos a un sistema en donde en vez del gobierno financiar la educación a través de enviar el dinero a las provincias a los colegios y las escuelas a cada docente, destinar todos esos fondos a una especie de tarjeta que iba a tener cada ciudadano con los fondos para poder elegir cada colegio. Esta visión absolutamente absurda e irreal, lo hemos hablado el año pasado, está inspirada en una teoría que entiende la educación como si fuera un supermercado, ¿viste? Que vos vas, bueno, me quiero comprar el producto A o el producto B o el producto C. Había muchos problemas ya en la hipótesis misma de esto, como por ejemplo, si nos dan a todos el voucher, somos 100 personas, hay 10 escuelas con capacidad para 10 estudiantes cada una. Todos vamos a querer ir a la mejor escuela, a la escuela número 1. Y bueno, ¿cómo hacemos para decidir quién de esas 100 personas entra en los 10 cupos que tiene esa escuela? Imposible. Otro problema era qué pasaba con las escuelas, no sé, rurales o con las escuelas que tienen pocos alumnos porque el medio en donde están instaladas tiene pocos alumnos. Milei decía directamente hay que cerrarlas. Eso no puede ser así porque hay una obligación del Estado en garantizar la educación. Finalmente, el gobierno, en su única medida efectiva que está funcionando, lanzó este supuesto voucher educativo que usa solamente el nombre de voucher, pero que en realidad es un subsidio. ¿Un subsidio para quién? ¿Subsidio para quién? Para las familias que manden a sus hijos a escuelas, colegios privados cuyos salarios no asciendan 7 veces el salario mínimo vital y móvil. O sea, si ganás hasta 7 salarios mínimo vital y móvil en tu grupo familiar, podés solicitar este subsidio. Este subsidio nunca va a ser mayor a un monto de 35.000 pesos. ¿Ok? Si tenés una escuela que es más cara. La diferencia la pagás vos. Claro. Solo te cubre 35.000 pesos y por un plazo de 3 meses nomás. O sea, si vos mandás a tu hijo a escuela privada, empezaste a pagar la matrícula en febrero, empezás a pagar la cuotita, ahora los tipos te van a dar estos, suponte que entrás y te dan 3 cuotas de 30 lucas y se terminó el subsidio educativo. Yo no sé realmente esto qué pretende cambiar en el grave problema de la educación argentina. No tengo dudas que esto puede aliviar el castigado bolsillo de las familias argentinas, que a su vez hacen sacrificio para mandar a los chicos al colegio privado, ¿no? No quiero decir que esto no sirve. Claro, claro. Sirve, te aliviana un poquito. Con esa plata capaz le compras un par de zapatillas, un mes, al otro mes, no sé, viste, le compras alguna otra cosita, pero no va a resolver el problema de la educación. Y a su vez tiene un grave problema, una grave crítica, que fue que es un subsidio doble a las escuelas privadas. Porque las escuelas privadas reciben un subsidio, una subvención. Claro, la famosa subvención. O sea, que está subvencionando el Estado Nacional la oferta educativa privada y por otro lado está subvencionando la demanda educativa privada. Y es un subsidio cruzado. Te subsidia a vos, padre, que mandás a tu hijo a la escuela privada y subsidia a la escuela privada que recibe a tu hijo en la escuela privada. Mientras están recortando los fondos para la escuela pública. No, esto es una cosa de locos. Pero bueno, así es, del voucher al subsidio. Quienes puedan, familias que puedan, que manden a sus chicos a la escuela privada, busquen esto en internet, si no lo han hecho todavía, para suscribirse a este beneficio que otorga el gobierno. Estén atentos porque esto es cortito, son solo 3 meses, puede llegar a servirles y a quien encuadre bajo los requisitos, aprovecharlo. Vamos rápidamente los últimos 2. Adoctrinamiento. Bueno, este es un lindo tema. Forma parte de uno de los ítems que compone la batalla cultural educativa que pretende dar el gobierno.
Recuerdan que el presidente Milei inauguró el periodo lectivo yendo a su ex colegio secundario, el Cardenal Copelo, una escuela confesional. Ahí juntó a todos los pibes para dar un discurso. En ese discurso fue muy, muy duro contra este supuesto adoctrinamiento que él planteaba que era a nivel masivo en todas las escuelas, en todos los colegios, en todas las universidades, con críticas muy fuertes a la bajada de línea supuesta de marxismo. Yo te juro, nunca escuché un docente ni en la primaria ni en la secundaria que me hable de marxismo. Escuché docente, por ejemplo, de economía política en la universidad, cuando estudiaba en la universidad, porque vimos todas las teorías económicas y demás, pero yo tampoco era un salame que me iba a hablar el profe de marxismo y yo me iba a convertir en marxismo. De hecho, si hubiera tanto adoctrinamiento en el marxismo, ¿por qué la izquierda en nuestro país saca 2%? ¿No? O sea, si hubiera tanto adoctrinamiento de marxismo, ¿y por qué ganó las elecciones Milei, que es libertario? ¿Por qué ganó Cambiemos en 2015? ¿Qué sé yo? La verdad es que es, más bien yo lo veo como una especie de alucinación. Sí, pero me parece que entra también dentro de un modo de hacer política o de funcionar, esto de inventar rivales, inventar fantasmas, crear algo como para tener de enemigo. Totalmente. Esto del adoctrinamiento, a ver, una cosa es la escuela obligatoria, o sea, lo que significa escuela primaria y secundaria, en donde claramente, ¿te acordás que hubo, por ejemplo, videos de pibes en donde una maestra kirchnerista les bajaba línea a los pibes, les decía, ustedes tienen caca en la cabeza, no sé, todo un tema? Es obviamente que hay situaciones así. Cuando pasan esas situaciones, la propia institución tiene que tener mecanismos para... Sale a los 2 minutos eso. O sea, Total. En 2 minutos se viralizó todo, ya en el nombre de la maestra, la escuela en la que está, los pibes, todo, cualquier Exacto. cosa. Y se tiene que resolver ahí, a nivel de la institución, a nivel del propio colegio, de la propia institución. Ahora, la universidad, hay pluralidad y uno no puede pretender que cuando está aprendiendo alguna materia, el profe sea como una especie de profesor aséptico que no tiene una opinión. Y tenemos que tener en cuenta que quien va a la universidad es una persona adulta que quiere formar su conciencia crítica. Va a escuchar esto, pero va a reflexionar y tomar su propia postura de acuerdo a su propia ideología. Pero aparte está bueno que suceda esto de que vos tengas un profesor que te pondera el marxismo, otro profesor que te pondera el libertario, otro peronista, otro de derecha, otro de izquierda. Eso es la universidad. Claro, y bueno, después vos tomás lo mejor de cada uno, sé lo que quieran. ¿Qué fue lo que pasó con esto? Anunciaron que iban a sacar una normativa para combatir el adoctrinamiento. Eso todavía no hay novedades concretas. Y a su vez está la paradoja, ¿no?, de que Milei fue a criticar el adoctrinamiento en las escuelas y al mismo tiempo los adoctrinó a los pibes. Sí, tal cual. Los sentó ahí, los hizo escuchar a un presidente de la nación durante 2 horas bajándole líneas sobre el libertarismo, sobre von Mises, sobre esto, sobre aquello. Y la verdad que me parece que no hay adoctrinamiento bueno y adoctrinamiento malo. Hay adoctrinamiento. Hay adoctrinamiento, sí. Y si queremos combatir el adoctrinamiento, hay que combatirlo de todos los colores políticos, ¿no? Sí. Bueno, Hugo, sacamos el último. Vamos a ver qué para este papelito. Educación, bueno, otra cuestión que vino hace un par de días. Educación no obligatoria. Sí, este es el tema más fresquito en la agenda educativa. El domingo pasado, el diputado libertario Alberto Venegas Lynch, en una entrevista radial, sostuvo así, como lo escuchamos, crudamente, dijo: yo no estoy de acuerdo con la educación obligatoria. La periodista Romina Manguel le dijo: ¿qué? ¿Cómo que no está de acuerdo con la educación obligatoria? Como para darle, viste, una posibilidad de decir, claro, no me refiero a tal cosa, como y redobló la apuesta. No, el tipo dijo, yo no estoy de acuerdo con la educación obligatoria, y dijo, si un papá quiere no mandar a la escuela a su hijo y hacerlo trabajar en el taller con él, lo tiene que poder hacer. Y esto me parece gravísimo, es un concepto que Milei ya había dicho el año pasado en una entrevista con La Nata, lo había dicho en un programa de televisión chileno en el año 2022.
A pesar de que el gobierno salió vía vocero presidencial a decir esto corre por cuenta del diputado y no es una posición del gobierno, a pesar de que Sandra Petovelo, ministra de Capital Humano, dijo los niños en el aula, los hombres SIC, hombres trabajando, a pesar de todo esto, Milei dijo que había sido una frase desafortunada. O sea, no dijo que estaba en contra de esto. ¿Y qué es lo que pasa? Esto no es una cuestión de la cual podamos opinar si estamos a favor o en contra. Hay una Constitución Nacional, una serie de tratados internacionales, como por ejemplo la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que establecen en primer lugar que la educación es un derecho que debe ser garantizado por el Estado, ¿ok? Que hay un interés superior del niño que defender. Esto significa que los padres, madre, no son dueños de su hijo o hija, que tienen que garantizar esa educación y que el Estado, conjuntamente con esos padres y la sociedad, son los responsables de garantizar la educación para esos chicos y chicas. No es materia de debate en Argentina del siglo XXI, ni en el mundo siglo XXI este tema, y mucho menos el trabajo infantil, que también tiene recepción normativa en Argentina. Hay una ley de prohibición del trabajo infantil que se ajusta a lo que dice la Organización Internacional del Trabajo, y que lamentablemente estas expresiones creo que no tienen asidero en la Argentina de hoy, y hay que poner blanco sobre negro, dejar bien clarito de que estas locuras no pueden pasar en Argentina. Búho, gracias por todo. El próximo viernes te tenemos nuevamente acá en Todas las Cosas. Buen fin de semana. Bueno, muchas gracias a vos, Diego. Saludos a la audiencia y nos vemos viernes próximo. She's just a girl and she's